que han vivido los profesionales sanitarios, pero sobre todo lo que ha vivido nuestra población en general, no lo podemos olvidar tan rápido. No podemos olvidar nuestros 26.920 fallecidos. No podemos olvidar que todavía tenemos 176 fallecidos nuevos entre ayer y hoy, en las últimas 24 horas. No podemos olvidar todos los hospitalizados que todavía están en los hospitales. Pues no queda la cosa en una mera petición de Fernando Simón. La alcaldesa de Burlada ha ordenado a la Policía Municipal de la localidad sancionar de manera inmediata a quienes estén saltando las directrices impuestas. Asegura que se están dando graves incumplimientos en terrazas, bares o salidas a la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos lo vamos a grabar a fuego. Burlada no es el único lugar donde está constante que la ciudadanía sea responsable, pero es que además los profesionales sanitarios siguen advirtiendo de los riesgos elevados que hay si no cumplimos con las medidas propuestas. Ya lo dijo anoche el vicepresidente de Navarra en este programa. El riesgo de volver atrás si no cumplimos es real. En las primeras 24 horas de este inicio de la fase 1 se vigila aforo, franjas horarias, pero ¿tenemos claro qué se puede hacer en esta nueva etapa? Desde que se decretó el estado de alarma se han propuesto 11.588 sanciones y hay 63 detenidos. Ahora, en la fase 1, los agentes policiales se fijan en el aforo de las terrazas. Esta es la imagen más habitual en la fase 1. Se intensifica el control del aforo de las terrazas. Las sanciones por superar el 50% de su capacidad oscilan entre los 600 y 30.000 euros. En Pamplona, en las últimas 24 horas, 4 locales han sido denunciados. Una acción que se repite en muchos lugares, como por ejemplo este, en Sevilla. La gente tiene todavía miedo, pero creo que se nos está quitando. Que no ven el peligro por ningún lado. Porque hay ratos que hay aglomeraciones. Yo creo que tenemos que ir poco a poco. Poco a poco también se van despejando las dudas sobre lo que podemos hacer en esta primera fase de desescalada. ¿Pueden estar los abuelos en una terraza con sus nietos? Creo que no. No tengo ni la menor idea. Claro, ahí me dejas ahora en duda. Y si no están más de 10 personas, sí. ¿Puedes estar en una terraza más tarde de las 11? Sí. Yo ayer vi mucha gente cenando. Correcto, para acudir a una terraza no hay franjas horarias y el cierre de los bares lo marca la ordenanza municipal. Ahora preguntamos sobre movilidad. Si vives en Viana y quieres ir a Logroño a pasar el día, ¿podrías? No se puede salir de la provincia. ¿Puedes ir a otra localidad a hacer deporte? No. No. Seguro, además. El municipio es el término delimitado para practicar deporte. De la provincia solo se puede salir por motivos sociolaborales. Sobre las reuniones también hay dudas. ¿Puedes hacer una barbacoa con tus amigos en casa, por ejemplo? Sí. Como lo de las reuniones. Sí, mientras seamos 10 personas. Si mantienes las medidas de seguridad y todo, sí. En este punto, Policía Foral ha detectado la mayoría de los incumplimientos. Solo el pasado sábado se realizaron 74 denuncias, casi todas por quedadas de jóvenes no convivientes. Pues en mitad de este contexto hemos conocido una muy buena noticia. Hay en Navarra avances para luchar contra el COVID. El Complejo Hospitalario de Navarra va a aprobar un fármaco para reducir los casos graves de coronavirus. Se espera que los resultados finales de este estudio estén disponibles en unos meses. Serán 10 hospitales españoles los que participen en el primer ensayo clínico autorizado por la Agencia Española del Medicamento para probar la eficacia de un fármaco que se utiliza para tratar enfermedades autoinflamatorias en pacientes con neumonía grave por coronavirus. Pues 24 horas desde que los comercios levantaran la persiana, algunos hacen un balance positivo de esta primera jornada. Hemos conocido además que la campaña de rebajas queda suspendida para evitar aglomeraciones y es que la seguridad sigue siendo el parámetro a seguir. Un día después de la apertura, los primeros balances son positivos. No es lo de antes, pero bueno, hay que ir poquito a poco y sobre todo a transmitir confianza al cliente. Este año no habrá campaña de rebajas para evitar aglomeraciones. El camino a seguir sigue siendo el seguro. En esta tienda, por ejemplo, ya lo ven, se toma la temperatura de los empleados. Bueno, si no tienes fiebre es un primer síntoma para trabajar aquí tranquilos. Yo creo que es el principal paso para luego transmitir confianza al cliente, que es lo que nos interesa un poco. Cada vez que viene un cliente desinfectamos el TPV, desinfectamos el mostrador
y todo lo que ha podido tocar les decimos que se cojan guantes, que se desinfecten, sobre todo. El sector de la fotografía hace frente a una campaña atípica. Retratar acontecimientos como bodas o comuniones es tarea difícil cuando son inexistentes. El tema de comuniones, pues claro, se ha quedado un poco paralizado. En principio se queda pendiente a que se vuelvan a hacer. A la espera, se reinventan. Y luego estamos haciendo un poco una promo de copias para que la gente pues, se anime de las fotos que ha ido recopilando estos días, que se ha aburrido en casa, pues un poco para que vayan imprimiendo las fotos. Tiempos los que vivimos que no enmarcaríamos, pero que recordaremos. Pues esta imagen vuelve a ser habitual en las localidades navarras. Es el mercadillo de los martes en Barañáin, que hoy ha retomado la actividad tras la autorización del ayuntamiento de acuerdo a las medidas de delegación del Gobierno y Salud. Este ha reabierto con alrededor de la mitad de los 35 puestos habituales. Y hoy se ha celebrado el primer juicio telemático en Navarra. Ha sido el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Pamplona en un pleito por la reclamación de un complemento retributivo en el que los abogados de las partes han intervenido desde sus despachos. Una prueba más de que la crisis sanitaria ha cambiado la forma de trabajar en muchas instituciones. Con carácter preliminar, señalar que esta parte conoce que los juzgados del contencioso administrativo de Pamplona... Carlos Artundo, director general de Salud, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo es esperanzador, por lo menos, saber que el Complejo Hospitalario de Navarra va a aprobar un fármaco para reducir los casos graves de coronavirus. ¿Qué detalles nos puede aportar? Bueno, detalles ahora mismo no puedo aportar mucho, solamente que efectivamente es una buenísima noticia que el Complejo Hospitalario de Navarra y Navarra Biomed, el Centro de Investigación del Departamento de Salud y la UNA, la Universidad Pública de Navarra, pues estén en este trabajo, en esta innovación, para poder desarrollar fármacos y que puedan de alguna manera mejorar el tratamiento de los enfermos de COVID, con lo cual yo creo que es una buenísima noticia. Señor Artundo, ¿qué va a llegar a Navarra antes, el tratamiento o la vacuna? Pues la verdad es que no sabría responder. Ojalá llegue la vacuna. Tratamientos se van mejorando. De hecho, se ha estado innovando, se ha estado probando, se ha estado mejorando. Lo saben bien los clínicos de los hospitales de Navarra, del complejo y de los otros hospitales que han estado, pues bueno, desarrollando día a día casi mejoras en lo que ha sido el tratamiento de los enfermos COVID, ¿no? Pero desde luego sería muy bueno contar con una vacuna cuanto antes que nos permita tener una cierta tranquilidad y producir una inmunidad para poder, en fin, superar de alguna manera esta situación que tenemos con la pandemia global. Estamos ya en fase 1. No sé si percibe cierta relajación en la sociedad. Hemos visto las terrazas, las bajeras, los piperos, los paseos. ¿O ya contaban ustedes con ello? Bueno, sí que es normal que, sobre todo el primer día, ayer y al principio, cuando hay un cambio de la situación, también pasó con los niños, pues hay una cierta, primero, desconcierto y una cierta confusión, porque es verdad que tampoco son todas las informaciones muy claras, ¿no? Y siempre es muy difícil llegar a normar o llegar a aclarar hasta el último extremo Pero a mí me gustaría compartir aquí en esta televisión un mensaje. Yo hace poco llego del complejo hospitalario, precisamente de una reunión con algunos clínicos y responsables, médicos de enfermería, también de servicios generales, que ha estado la presidenta y la propia consejera de salud. Y como es la primera ocasión que tengo de hablar en un medio de comunicación, pues traigo un mensaje directamente que nos han trasladado varios de los profesionales que han estado en primer nivel, ¿no? de lucha contra el virus, contra el COVID y en fin, que se han dejado la piel, como se están dejando, como es conocido por todo el mundo. Y lo que nos decían hace nada, una hora y media, es por favor, trasladar en los medios de comunicación a todo el mundo
que se guarde, que prudencia, que ojo, que la distancia física es fundamental, el guardar esos 2 metros, las medidas de higiene que hay que seguir, y también el uso de mascarillas siempre que hay interacción con personas, siempre que se está interactuando, desde luego en lugares cerrados, pero también en abiertos cuando, insisto, hay interacción. Y me parece que es un mensaje que tenemos la obligación de trasladar y de compartir pues, al conjunto de la sociedad. Que no podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido todos como sociedad, y que ni los profesionales sanitarios se merecen que les sometamos otra vez a este estrés físico y psíquico y emocional tan tremendo que también nos comentaban hace un rato allá en el Salón de Actos de Virgen del Camino, y tampoco podemos poner en peligro a nuestra gente mayor, a nuestra gente vulnerable, a los abuelos. En esta situación hay que guardar la distancia, hay que ser serios con eso, avanzar, disfrutar de lo que vayamos consiguiendo, de ir consiguiendo mayores márgenes, de flexibilizar la situación y tal, pero con muchísima cabeza, con muchísima prudencia, y desde luego no dar situaciones, no provocar situaciones que nos puedan estar poniendo en peligro. Fíjese, señor Artundo, que estamos haciendo hincapié en el sentido común, porque no estamos hablando de nada extraordinario, estamos hablando de algo que es bien fácil para poder cumplir por cada uno de nosotros. Esto en una situación de fase 1, pero en Navarra, ¿qué datos tiene que mejorar para que podamos seguir avanzando, pensando en ese sentido común, pero en algo más para poder llegar a la fase 2? Bueno, como sabemos y como el doctor Simón lo dijo muy claramente en la evaluación, digamos, de las comunidades autónomas, afortunadamente ahora en Navarra pues hemos conseguido entre todos, insisto, estar donde estamos, y los indicadores son unos indicadores desde el punto de vista epidemiológico muy razonables. Lo que pasa es que ha habido también la flexibilización, primero fue en la cuestión de los niños, y luego fue el fin de semana donde se empezó a poder hacer deporte, a hacer paseo, a salir, y ahora tenemos que esperar 2 semanas para ver el periodo de incubación, para ver el impacto que eso tiene sobre los indicadores, sobre el seguimiento, digamos, los casos, los contagios, los contactos, etcétera, etcétera. Y desde luego estamos bien, pero hay que estar muy atentos, hacer un seguimiento muy fino de lo que va pasando, y si vemos que están impactando de alguna manera estas medidas en sentido negativo sobre la situación de la pandemia, pues tomar inmediatamente las medidas que sea necesario para prevenir males mayores. ¿Tiene o no tiene que hacerse toda la ciudadanía las pruebas? No, evidentemente toda la ciudadanía ni tiene ni puede hacerse las pruebas. Es decir, las pruebas, sobre todo la PCR, que es la prueba, digamos, más importante para diagnosticar la enfermedad, ha sido y es y seguirá además en el futuro, al menos en Navarra, siendo el eje del diagnóstico del COVID. Y en otros países es exactamente lo mismo, en otras comunidades autónomas es la base de este diagnóstico, pero hay que hacer el diagnóstico y el test efectivamente para algo, ¿no? Para conseguir un diagnóstico precoz en las personas que pueden estar infectadas o que pueden haber infectado a otras, y es fundamental ahí, por ejemplo, priorizar a quién hacemos los test y la PCR. Pues fundamentalmente a profesionales sanitarios, a profesionales sociosanitarios, a profesiones esenciales, por supuesto a residentes de las residencias de mayores, y ahora, ya desde esta semana pasada, una cuestión que es muy importante, que es a todos los nuevos casos. A todos los nuevos casos en Navarra hay que hacerles la PCR, y también a los contactos de esos casos. Desde ayer, lunes, ya hay un call center funcionando con enfermeras y enfermeros de consejo, que la misión es seguir lo más finamente posible, lo más precisamente posible, a los contactos de los casos, de los nuevos casos. Y ahí también a los contactos se va a hacer PCR, porque es fundamental el diagnosticar precozmente la enfermedad, el diagnosticar
el mayor número posible de casos y, por tanto, aislarlos, estar en cuarentena y permitir que sigamos en paralelo pues flexibilizando mientras los indicadores vayan bien, mientras la responsabilidad social y, como habéis dicho, el sentido común nos permita seguir avanzando. Pero eso va a depender de todos. Yo no me canso en insistir que esto no está escrito, que pasemos de fase, de la una a la otra, etcétera, que va a depender del comportamiento social, que va a depender de lo que hagamos como sociedad, cada uno de nosotros. Y por eso es importante. Entiendo que la PCR lo que detecta es el momento actual, en el momento en el que uno se hace la prueba. Pero para personas que, por ejemplo, hace 2 semanas estuvieron de baja 2 semanas porque así se lo indicó el médico, porque tenían síntomas, ¿a esas personas les van a hacer algún tipo de prueba? Porque se dijo que en atención primaria se harían las pruebas y hay muchos casos que no se han hecho. Se están haciendo, pero los test rápidos. Porque en las personas que han estado aisladas, cuando no se hacía PCR, efectivamente, porque no había posibilidades de hacerlo, y se aisló en los domicilios, pero no se les hizo un diagnóstico seguro, como casos COVID, porque no se les hizo el test, sí que se están haciendo los test rápidos para poder estar seguros de que si dan positivo, pues son personas que ya han desarrollado anticuerpos, porque estos test rápidos lo que de alguna manera nos permiten saber si esa persona ha desarrollado anticuerpos y tiene una cierta inmunidad, digamos, ante la enfermedad. Sí se están haciendo. ¿Qué le parece que lo hagan las empresas privadas, que lo hagan los futbolistas? Si hablamos de PCRs, nosotros como Departamento de Salud, desde un punto de vista técnico-científico, no recomendamos hacer PCRs con carácter general a todos los empleados de una empresa. Tampoco lo recomienda el Ministerio ni las autoridades sanitarias a nivel internacional, por una razón, porque, como habéis dicho, el diagnóstico con PCR lo que nos dice es la situación de esa persona a día de hoy, pero no lo que es dentro de una semana, dentro de 2 semanas, de 3, de 4, etcétera, ¿no? Sin embargo, aunque no lo recomendamos técnicamente, insisto, sí que es verdad que ha habido una presión y ha habido una solicitud muy explícita y muy clara por parte de organizaciones empresariales y organizaciones sindicales y colectivos sociales, grupos, etcétera. Y entonces, la semana pasada aprobamos una resolución por la cual es posible hacerlas, siempre y cuando se prescriban por parte de los servicios médicos de las empresas, de prevención de riesgos laborales, y se comuniquen los resultados a salud pública, lógicamente, para que lo integremos en la historia del paciente, en el historial médico de cada paciente, pues lo pueden hacer. O sea que, en resumen, no lo recomendamos, pero es posible hacerlo si las empresas deciden hacerlo. Una cuestión más, ¿cuál es el porcentaje de inmunidad detectado en Navarra? Ahora que hablaba usted de la inmunidad. Pues todavía no podemos dar un porcentaje. Lo tendremos cuando tengamos los resultados del trabajo del estudio de seroprevalencia que se está haciendo, precisamente, que ya se han hecho 2 oleadas en Navarra. Es el estudio que se está haciendo con el Ministerio de Sanidad y que se está haciendo en todas las comunidades autónomas. Entonces, en Navarra se está haciendo en 2.000, casi 200 personas repartidas por toda Navarra, y tendremos resultados. Nos dijeron en el Ministerio de Sanidad que quizás esta misma semana, pues a finales, empezaremos a tener resultados. De cualquier manera, por los datos que tenemos de PCRs que se han hecho en colectivos profesionales, por ejemplo, sanitarios, sociosanitarios, por lo que sabemos de cuál es el estado de inmunidad a través de los test rápidos, etcétera, yo creo que estamos bajos en Navarra. Creo que estaremos en cifras muy bajas, muy por debajo del 10%, desde luego. Entonces vamos a verlo, vamos a ver cuál es el resultado de esa muestra hecha en Navarra, e insisto, lo sabremos en los próximos días, pero yo creo que no serán para nada porcentajes importantes. ¿Todas las personas que pasan la enfermedad se convierten en inmunes?
Bueno, teóricamente sí. Yo mismo, si me permite hablar de mi caso, de mi experiencia personal, pues he pasado la enfermedad y ahora teóricamente tengo un cierto grado de inmunidad. Es verdad que como tantas cosas respecto a esta pandemia y respecto a este virus, conocemos lo que conocemos y todavía desconocemos bastantes cosas. Conocemos mucho comparándolo con otras situaciones, con otras epidemias o pandemias globales, porque en pocos meses, esto empezó diciembre, o sea que estamos hablando de pocos meses, conocemos bastantes cosas, pero todavía nos falta mucho por conocer. Entonces, no sabemos, por ejemplo, la inmunidad, cuánto va a durar, si va a ser unos meses, si va a ser años, en qué medida es una inmunidad total o no lo es. Es decir, falta tiempo y falta el evaluar, el ir viendo cuál va siendo la realidad de la inmunidad en esta pandemia. Ya para terminar, parece que en otras comunidades se está detectando, pero no sé si aquí en Navarra han detectado un incremento en el número de positivos entre niños y adolescentes. Es verdad que ha habido un cierto incremento, alguno de los casos, porque en Navarra todavía no hemos visto un incremento neto, o sea, no podemos decir que haya habido un incremento y estamos, creo recordar, en 14 nuevos casos y no es una cifra que esté por encima de las que hemos tenido en los últimos días, pero sí que la media de edad ha bajado un poquito. Esto hay que estudiarlo más, hay que estudiarlo con más finura, estamos en ello, de hecho, caso por caso, y en todo caso todavía no podríamos decir que es el impacto de la medida de flexibilización que cuando se empezaron a salir los niños. No hay datos objetivos para afirmar que eso sea así. Tendremos que ver en los próximos días, analizar, como digo, caso por caso, que es lo que estamos haciendo, y poder afinar un poquito más el diagnóstico de la situación. Muy bien, Carlos Artundo, director general de Salud del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Un placer. Muy bien. Bueno, pues vamos a echar un vistazo ya a esta hora al resultado de los datos de las últimas 24 horas en Navarra. Vamos a empezar, como siempre, por el número de los fallecidos. Ya ven que en las últimas horas hay 3 nuevas personas. Nos acercamos ya tímidamente a los 500 muertos. Los casos activos surgen, ya ven, en este punto un pequeño ascenso de 63 más, está rondando ya los 4.000 casos, y la buena noticia es que las UCIs se van vaciando, quedan 25 pacientes, hay 4 menos que la última jornada. Y los curados que siguen subiendo, estamos ya pues por encima de los 3.155, 85 en las últimas horas. En España, pues 24 horas después de que más de la mitad del país haya entrado en la primera fase, estos son los datos que nos deja el conjunto del país. Sube algo el número de fallecidos, son 176 más las muertes, por lo que los fallecidos desde el inicio de la pandemia se acercan ya a los 27.000. Aumentan algo también los contagios, 426 más, se superan ya los 228.000, y la buena noticia es que los curados siguen aumentando, más de 1.800 ayer, acercándonos ya a los 139.000. Hoy en su comparecencia diaria, el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón, ha puesto en duda la fiabilidad de los test rápidos de anticuerpos como mecanismo para detectar que alguien haya pasado el coronavirus. En los últimos días está surgiendo más información científica, más estudios que están empezando a poner en duda algunos de los resultados de las pruebas serológicas, los test rápidos, que probablemente conocerán mejor, que detectan anticuerpos. Algunos de estos anticuerpos parece ser que no son suficientemente específicos, como se pensaba hasta hace bien poquito, del coronavirus, y por lo tanto podrían dar quizás un número de falsos positivos mayor del que estamos ahora mismo pensando que nos daban.
Bueno, pues por cierto que a partir del viernes todos los viajeros que vengan a España desde el extranjero tendrán que guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada. Es una orden directa del Ministerio. Será efectiva a partir del viernes. Solo podrán salir para compras de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o fuerza mayor. Y además tendrán que ir con mascarilla. María Neira, directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señora Neira, la propia organización, la OMS, ha advertido en las últimas horas a países que pretenden abrir colegios que se desconoce la transmisión del COVID en niños. ¿Por qué han hecho ese consejo? Bueno, lo que hemos dicho sobre todo es que hay que tener prudencia, digamos, es una fase que hay que tener mucha cautela, precisamente porque se han tomado medidas tan excepcionales, tan dramáticas como es el confinamiento, parar toda la economía de un país, cosas que nunca se habían hecho antes. Cuando se ha tomado una decisión tan importante como esa para pararle el paso a un virus, ahora en esta fase de transición pues hay que tener unas medidas de mucha cautela y sobre todo, como decía siempre, de poder retroceder en el caso de que haya algo. Con respecto a las escuelas, pues es cierto que es todavía muy raro la prevalencia en los niños, son casos muy aislados, pero es verdad también que tenemos que tener unas medidas de prevención, de precaución, adaptadas a ellos y sobre todo pues que va a ser muy difícil que ellos mantengan esa distancia y otras cosas, pero sí que van a hacer lo de lavarse las manos y eso está claro que lo están aprendiendo de una manera. Visitábamos escuelas aquí en Suiza el otro día precisamente para ver esas medidas y es un placer ver cómo los niños te recuerdan cada 2 minutos que te vayas a lavar las manos y que tengas esas medidas de higiene. Yo creo que eso va a quedar y que es interesante, pero sí precaución, sin alarmismo y sin ningún tipo de drama ni en fin, pero precaución. Lo que pasa es que parece que a veces se nos olvida de que toda la población sigue siendo susceptible de atrapar el virus. Sí, yo quería, cuando les estaba escuchando hablar, si he oído bien, han tenido en Navarra 64 nuevos casos. Yo ahí sí que haría como una especie de objeto de estudio importantísimo. Me centraría en esos 64 casos, no solo para aislarlos y para trazar y detectar a sus contactos, sino también para llegar realmente al fondo, ya que son tan pocos casos, de entender dónde se produjo ese contagio. En una población que lleva confinada 8 semanas, ¿cómo se produjo ese contagio? Creo que sería un estudio muy, muy interesante, con pocos casos, entendiendo en dónde se falló, qué son esas medidas que no se cumplieron, no para penalizar a nadie, sino para entender muchísimo más. Creo que sería un caso de estudio muy, muy interesante y estoy segura que la Consejería lo estará haciendo y que obtendrá información que puede ser muy útil también para entender qué pasa después de 8 semanas de confinamiento, por qué todavía hay transmisión y dónde se produce la misma. Lo que pasa es que, claro, ahora con esta fase 1 en la que está medio país, estamos viendo terrazas llenas, bares multados, incluso cerrados, aviones llenos como el de Gran Canaria. Seguimos insistiendo en que parece que le hemos pedido el miedo. Yo estoy detectando las dos cosas. Hay efectivamente personas que se lanzan en una euforia permanente y que parece que han perdido el miedo, es cierto. Pero hay también una parte de la población que ha quedado, no sé si o traumatizada o está muy estresada o sigue teniendo miedo y respeto. Entonces, la cuestión sería ni euforia, o sea, ni ese exceso de euforia que tienen algunas personas, pero tampoco sin caer en el pánico ni en el terrorismo psicológico, como veo que otras personas están absolutamente traumatizadas y aterrorizadas. Hay que volver a lo básico, a recordarse de esas medidas básicas de higiene, de sentido común y en estos momentos pues esa distancia social y ese lavado de manos y eso es lo que más, y unas medidas de higiene que en el fondo tendríamos que tener casi siempre, ¿no? Lo de las manillas de las puertas, esos lugares, y no llevarse las manos ni a la boca, ni a la nariz y a los ojos, o sea, que no seamos nosotros nuestros propios inoculadores. Y el hecho de llevar guantes no va a impedir esa inoculación en nuestra
nuestra boca o nuestra nariz o nuestros ojos. Así que mucho cuidado con eso también. Pero sin aterrorizar a nadie, pero tampoco fomentar la euforia y siendo todos pues muy serenos y con mucho sentido común y con cautela y bueno, vamos a salir de esta. Pero yo haría esa investigación a esos 64 casos y estaría muy interesada además en saber también cómo se produjo. Se supone que es intrahogar, pero hay que entender cómo se mantuvo esa transmisión entonces 8 semanas. España ha decidido dejar en cuarentena, por ejemplo, a los viajeros internacionales, los que pretenden entrar en el país. ¿Estas medidas son suficientes para el control? ¿Es una más sin dejar todo lo que ha comentado hasta ahora? Bueno, yo creo que efectivamente cada país, sus autoridades sanitarias están tomando una serie de medidas adaptadas a su plan, a su estrategia para contener el virus, ¿no? Dentro de la Unión Europea, imagino que van a tener también unas medidas comunes que se van a poner en marcha. La cuarentena, las personas que vienen, es evidente que aquellos que vienen de un lugar donde ya estaban confinados 8 semanas, pues para ellos tal vez va a ser un poco excesivo, pero entiendo también esa precaución en un país donde pues, ha sufrido un choque de las características que los países europeos han sufrido, ¿no? Así que es un esfuerzo más, es unir a más, pero yo creo que ya que estamos en esta fase tan crítica, un pequeño esfuerzo más con todo lo que se ha hecho ya vale la pena y ojalá que muy pronto esto podamos volver a, no a una nueva normalidad, sino a algo mejorado, no normal, sino mucho mejor que lo que teníamos antes, porque si no, todo este esfuerzo tan enorme, tenemos que aprender algo de esto y que haya algo que mejore nuestras condiciones de vida y que nos haga menos vulnerables a una próxima posibilidad de otro virus, de una pandemia o de otro tipo de riesgo para nuestra salud, cambio climático o contaminación, en fin, cuántos peligros tenemos. Tenemos que dotarnos de todos esos elementos que reduzcan esa vulnerabilidad, que reduzcan el riesgo sin destruir ni nuestra economía, ni nuestra sociedad, ni tampoco haciendo que tengamos una vida permanentemente detrás de una mascarilla o escondidos o encerrados. Evidentemente, cambiar en algo nuestro estilo de vida para que seamos menos vulnerables. Señora Neira, ¿la Organización Mundial de la Salud tiene ya conocimiento de alguna vacuna avanzada, de algún tratamiento? Porque esa es la otra parte a la que nos estamos agarrando todos. Sí, hay 6 que están en estudio clínico muy avanzado y la verdad que tenemos muchas esperanzas puestas en ellas, pero sí es verdad que he oído algunas predicciones de cuándo podría estar lista, también ahí sin exceso de optimismo, pero positivos, ¿no? Entre 9 y 18 meses mínimo, y ya 9 meses me parece muy arriesgado decirlo, pero es cierto también que nunca en la historia de la salud pública se ha puesto ni tanto dinero, ni tanta coordinación, ni tanta voluntad política como la que estamos poniendo esta vez, que la OMS ha puesto juntos a todos estos donantes, investigadores, fundaciones, grandes laboratorios para avanzar en el desarrollo de esa vacuna y está claro que todos los elementos están ahí para que haya una aceleración máxima. Claro, hay una serie de pasos, de etapas que no se pueden saltar, pero desde luego lo máximo que se puede acelerar se va a hacer. Y los tratamientos también, ahí sí que hay avances muy importantes en la clínica diaria, los clínicos y toda esta coordinación que tenemos con miles de clínicos alrededor del mundo y el Solidarity Trial que se está llevando adelante nos va a dar resultados pronto, que creo en el caso hipotético, y ojalá que no suceda así, que haya otra oleada de casos, está claro que el tratamiento de los casos severos probablemente, ojalá con estas terapias y todo lo que se ha aprendido, se manejará mucho y se confrontará mucho mejor. Para terminar, señora Neira, ¿acabará afectando este virus a la actual esperanza de vida? Estamos hablando ahora mismo, al menos en Navarra, las mujeres 87, los hombres 81, ambos por encima de la media española. Bueno, yo quiero creer que no. Está claro que ahora mismo a nivel mundial somos 7.000 millones de personas y estamos acercándonos a los 300.000 muertos, ¿no? Con lo cual, si no hay brotes más explosivos que eleven así, pero no será
como para cambiar la esperanza de vida. Y si tomamos una serie de medidas de protección básicas que no solo van a evitar las enfermedades infecciosas, sino también las enfermedades diarreicas con ese lavado de manos, parece una tontería, pero es una de las medidas de salud pública más básica y que mejor funciona de las que tenemos, ¿no? Con esa medida si la incorporamos en nuestra vida diaria, si incorporamos además que cuando salgamos de esta no queremos que nuestras ciudades estén llenas de coches, sino que estén hechas para nosotros y que podamos caminar y que haya menos polución del aire, contaminación del aire, y que ataquemos menos al medio ambiente y que tengamos menos interacción con animales salvajes con los que no teníamos y que nos puedan transmitir una serie de virus. Si tomamos todas esas medidas, yo creo que al revés, podríamos tener hasta una esperanza de vida mejor, si aprendemos. Eso es lo que queremos todos. María Neira, directora general de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud desde Suiza, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este punto. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida buscamos otros asuntos. Ahora vamos a hablar de la economía, que tampoco viene con buenas noticias. Hasta ahora. Pues hoy se está hablando mucho de las consecuencias que está teniendo de manera directa el coronavirus y de las medidas que se están proponiendo a mayores de las que ya conocemos. Ya lo han escuchado ustedes. De momento se va a obligar a que los vuelos internacionales, las personas que vengan en esos vuelos, permanezcan en cuarentena. Es una medida que previsiblemente va a permanecer en vigor durante toda la desescalada, según ha explicado el ministro de Sanidad. Ha sido un consejo de ministros en el que se ha aprobado la prórroga de los ERTEs por fuerza mayor hasta el próximo 30 de junio para que las empresas y autónomos que no puedan reanudar su actividad productiva sigan manteniendo la exoneración de las cuotas y que los trabajadores puedan seguir percibiendo la prestación por desempleo. Estas compañías y autónomos seguirán disfrutando de una exoneración de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso de que la empresa tenga 50 o más trabajadores, la exoneración se va a mantener como hasta ahora, es decir, en el 75%. En el caso de los trabajadores, se seguirá cobrando la prestación a través del Servicio Público de Empleo Estatal, recordándoles a ustedes que la cifra de beneficiarios por prestaciones de desempleo está en torno a los 5,2 millones y algo más de 3 millones justamente son trabajadores que están inmersos en un ERTE por fuerza mayor. Pues las previsiones económicas del Gobierno foral empeoran. El cálculo es que Navarra podría ingresar este año 818 millones menos que los previstos. A eso tenemos que sumarle el gasto aproximado en esta crisis, que roza ya los 164 millones de euros. El Gobierno de Navarra estima una fuerte caída en la recaudación prevista para este año. Resulta un impacto negativo sobre la recaudación de 818,8 millones de euros respecto a los ingresos tributarios previstos en los presupuestos generales de Navarra para 2020, lo que representa una previsión, como digo, previsión de caída del 20,2% en términos globales. Una situación que el Ejecutivo quiere compensar con el aprovisionamiento de todos los fondos posibles. Vengan de donde vengan. Vengan del Gobierno de España, del Estado, vengan de la Unión Europea. Saiz ha anunciado que el Consejo Económico y Social se reunirá el 27 de mayo. Navarra, sin duda, va a pelear duro por tener un colchón de seguridad que le permita hacer frente con solvencia a las muchísimas medidas tomadas desde el inicio de la crisis y que vamos a seguir tomando. La estimación de gasto para esta crisis del coronavirus en Navarra es de 164 millones, de los que 66 ya están comprometidos. Hablamos de 75 millones de euros, por ejemplo, en el Departamento de Salud o 14 millones de euros en el Departamento de Derechos Sociales. Sobre la campaña de la renta, la consejera ha anunciado un acuerdo con entidades financieras, con las que este año, por primera vez, se ha firmado un contrato de colaboración para que presten el servicio de confección de declaraciones, servicio que Hacienda espera que puedan empezar en próximas semanas, en próximas fechas y de forma adaptada a la situación epidemiológica.
Hasta el momento se han presentado ya más de 21.000 declaraciones y el Ejecutivo recuerda que hay tiempo hasta julio. Pues después de esas explicaciones de la consejera ha sido el turno para el resto de fuerzas políticas. Todas ellas coinciden en la preocupación por cómo recuperar las pérdidas estimadas. En respuesta a la consejera, desde Navarra Suma aseguran que las previsiones en las caídas pueden ser mayores de lo estimado y piden confeccionar un plan para abordar esta situación. Lo que no es real es mantener todavía que los presupuestos son válidos, cuando están desquiciados por el lado del ingreso y desquiciados también por el lado del gasto. El Partido Socialista dice que hay que trabajar desde ya para que Navarra pueda recuperar riqueza cuanto antes. Van a obligar a Navarra, ya lo ha relatado, a recurrir a todos los mecanismos posibles para tener liquidez. El remanente de tesorería que disponíamos ya está agotado, pero también hay que explorar otras vías porque lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es dar un paso atrás. Por su parte, Guero Abay se reafirma en la emisión de deuda como principal escudo ante esta situación. Un margen de maniobra que deberíamos hacer más estable todavía, con lo que a nuestro parecer debería ser una inmediata emisión de bonos, aprovechando también el actual rating de la deuda navarra. Tanto EH Bildu como Podemos defienden que habrá que reinventarse y acometer una serie de medidas para evitar volver a situaciones pasadas. No puede haber recortes, vamos a ver cómo reorientamos el presupuesto, pero vamos a ver cómo buscamos financiación precisamente para que ese planteamiento que usted hizo en la presentación de la recaudación del primer trimestre, que no haya recortes, que no volvamos a situaciones como las del 2008, como las del 2012. Es una catástrofe para la recaudación y para el presupuesto público y para nuestros sistemas públicos que tanto hemos cuidado, peleado entre todos y todas, algunos más que otros. Por último, desde Izquierda a Esquerra ven como única salida elegir entre la aplicación de recortes o el aumento de ingresos y deuda. Pues estamos muy pendientes, desde luego, de todas las decisiones que se están tomando en el Parlamento de Navarra y esta semana pretendemos escuchar a todos los portavoces parlamentarios. Esta noche nos acompaña Ramón Alzorriz, es el portavoz parlamentario del Partido Socialista de Navarra. Bienvenido, Ramón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, tenemos unos datos que desde luego no nos hacen mirar al futuro con demasiada alegría ni con demasiado optimismo, pero el Gobierno tiene claro ya lo que tiene que hacer. Y el Partido Socialista en el Parlamento, entiendo que lo que está haciendo ya desde el minuto uno es intentar encontrar acuerdos, el mayor acuerdo entre todos los grupos. Bueno, yo creo que ha sido el mantra de esta legislatura, el diálogo, los consensos y la negociación con el resto de grupos para llegar a acuerdos, y creo que además se están consiguiendo. La presidenta María Chivite se puso como objetivo transformar una minoría política en una mayoría presupuestaria, en una mayoría dentro del Parlamento, y lo está consiguiendo. Y eso es positivo y bueno para la ciudadanía navarra, porque se están incrementando, por ejemplo, en el presupuesto el 7% en materia sanitaria, el 4,5% en materia educativa, y por tanto teníamos unos presupuestos y tenemos unos presupuestos aprobados con un 54% destinado a gasto social. Por lo tanto, creo que es positivo, que es bueno que haya un entendimiento entre los diferentes grupos, porque tenemos un objetivo común, el mismo que tiene la ciudadanía, que todos salgamos de esta situación unidos, juntos, como lo estamos luchando, todos unidos y juntos, y que nadie se quede atrás. Yo creo que esas son las condicionantes y eso es lo que se está trabajando, y de la manera que se está trabajando, no solo ahora, sino desde el comienzo de la legislatura. ¿Qué espera el Partido Socialista de la reunión con el Ministerio de Economía pasado mañana ya? Estamos hablando de pasado mañana. ¿Cómo va a llegar, con qué herramientas y con qué peticiones el actual Gobierno de Navarra? Bueno, yo lo vuelvo a repetir, yo creo que tenemos una fortaleza, que es un presupuesto muy potente aprobado hace poco, con un gasto social del 54%, y también tenemos una fortaleza económica en nuestro tejido industrial y en nuestra economía para negociar un convenio con el Gobierno y para hacer entender al Gobierno también que necesitamos una flexibilización de determinadas medidas para posibilitar el salir de esta situación de una manera equilibrada y de una manera constante, para que nadie tampoco se quede atrás, y por lo tanto creo que hay margen de negociación. Creo que Navarra ha respondido siempre al conjunto del Estado con solidaridad y con reciprocidad, y por lo tanto creo que ahora también va a ser así.
No tengo ninguna duda, además, de que al entenderse dos gobiernos socialistas, el de España y el de Navarra, va a tener una buena sintonía y van a salir cosas positivas para el conjunto de la ciudadanía navarra, pues de esas reuniones, como ya ha habido, por ejemplo, entendimiento para que Navarra haya recibido pues fondos para combatir la violencia de género, por ejemplo, pues también habrá que entrar dentro de ese reparto de los 16.000 millones de euros que ha ofrecido el Gobierno de España, y luego, evidentemente, deuda, relajación de la regla de gasto, fondos no solo de España, sino también europeos, y yo creo que entre todos y entre todas pues iremos hacia adelante. ¿Esta caída en la recaudación de Navarra va a incidir también en alguna petición extraordinaria? Porque usted acaba de decir que tienen unos presupuestos recientemente aprobados, pero esos presupuestos van a tener que reanalizarlos y reconfigurarlos. Bueno, como cualquier familia, cuando caen los ingresos de la misma un 30%, pues hay que priorizar, hay que reorientar y hay que ver de dónde se puede recibir ese dinero para seguir construyendo, para seguir viviendo y para seguir hacia adelante. Y por lo tanto, no tengo ninguna duda de que Navarra tiene una fortaleza, tiene también una manera de entender que es pactar, que es llegar a acuerdos, y creo que en esa línea vamos a poder salir de esta situación también con fortaleza y sobre todo sin que nadie quede atrás. ¿Se sienten apoyados por sus socios? ¿Sienten el calor de quienes pactaron con ustedes esta legislatura? Hemos escuchado en el debate pues algunas posiciones duras por parte, por ejemplo, de Geroa Bai, de la parlamentaria María Solana, que ni siquiera les apoyó cuando ustedes dijeron que Navarra debía afrontar la desescalada. Bueno, yo creo que somos partidos diferentes y entre partidos diferentes hay posturas diferentes, pero lo importante es que somos un gobierno entre diferentes pero cohesionado. Estamos yendo todos a una. Por tanto, es normal que haya posturas diferentes en un momento dado, pero es necesario que esas posturas se equilibren y se unan en un objetivo común, que es mejorar la vida de la gente. Y yo creo que eso lo estamos consiguiendo más allá de momentos puntuales que todos podemos tener. Lo importante y la imagen que estamos dando a la ciudadanía navarra es de que, más allá de la discrepancia, hay acuerdos que mejoran las condiciones o para mejorar las condiciones de la vida de las personas en un momento muy complejo, muy complicado. Y no es fácil. Imagínense en un momento tan complicado que nos tengamos y que nos podamos poner de acuerdo. Bueno, eso se está consiguiendo, porque hay voluntad de diálogo, hay voluntad de acuerdo y hay objetivos comunes. Y por lo tanto, eso es una buena noticia, no solo para la política, sino también para la ciudadanía que tanto reclama pues ese diálogo y ese acuerdo. Pues que tengan mucha suerte, porque desde luego no es lo mismo estar en la oposición que estar en el gobierno, y no es lo mismo estar en el gobierno y tener las arcas llenas que empiecen a tener un agujero. Bueno, pero también la ciudadanía navarra tiene que tener la convicción y la tranquilidad de que después de 24 años de gobierno que no habíamos tenido liderado el Partido Socialista, volvemos a estar ahí y estamos afrontando esta crisis, bueno, con humildad, pero también con determinación para que se resuelvan de la mejor manera los problemas que tenemos como personas, como ciudadanos, y además que nadie se quede atrás. Pero lo repito mucho, pero para nosotros es muy importante que nadie se quede atrás y que todo el mundo tenga una salida digna de esta crisis y que salgamos juntos como estamos peleando todos juntos. Creo que eso es importante. Muy bien, Ramón Alzorriz, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Navarra, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy bien. Pues nosotros estamos terminando, pero vamos a rematar un apunte más porque queremos hablarles de las consecuencias de la crisis en Pamplona. El propio ayuntamiento ha estimado una reducción de ingresos hasta junio de algo más de 6,5 millones y un aumento del gasto de más de 2, un cálculo que ha asegurado la concejala delegada de Servicios Generales, María Echavarri, que está supeditado a la normativa pendiente, a la regulación que no se ha desarrollado todavía y la evolución que tenga la desescalada en la actividad productiva de la capital navarra. Pues hoy, 12 de mayo, no queríamos terminar sin hacer nuestro particular homenaje, porque además hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Hemos visto desde
primera hora muchas muestras de agradecimiento. Una de ellas nos ha llamado la atención por lo que reconoce. Es la que ha llevado a cabo la Clínica Universidad de Navarra. Escuchen. Que aunque el virus sea un fenómeno biológico, cómo afecte depende de numerosos condicionantes. Que cuidar a los que cuidan es el primer paso. Que establecer una comunicación con rigor también es salud. Y que ante la terminología... Pues esto es todo lo que queríamos contarles en este programa que pues está rozando ya su edición número 60, que surgió fruto también de la crisis, porque hemos querido mantenerles informados desde el primer día. Todo el equipo sigue recorriendo la comunidad. Hoy les decimos hasta mañana desde Cizur Mayor, donde ya hemos empezado a ver también a quienes salen a la calle, empiezan a respirar de otra manera. Siempre con responsabilidad. Muy buenas noches.